Buenos días, qué gusto que nos sintonizan a esta transmisión dominical donde tengo el gran privilegio y también la gran responsabilidad porque es la palabra de Dios. Sin embargo, me siento tranquilo porque en mi oración he pedido que sea el Espíritu Santo el que transmita, que solamente me utilice como un micrófono, porque Él es el que trae toda la verdad y el mensaje más poderoso para esta mañana. Y bien, pues estamos aquí en medio de la pandemia, no sabemos cuándo va a terminar, supimos cuándo empezó, supimos y se manejaron muchas fechas probables de la duración que iba a tener. Sin embargo, a casi 6 meses de distancia de su inicio, podemos darnos cuenta que todavía no sabemos ni siquiera los científicos más connotados, no tan solo de esta nación, sino de todo el mundo. No tenemos idea. Ellos creen porque hacen algunas proyecciones matemáticas, pero eso, pues tampoco es una realidad, tampoco eso es una promesa. Pues eso lo único que hace es que nosotros digamos, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué va a pasar? Y ahora. Y es una serie de cuestionamientos que nos hacemos porque cuando todas las cosas eran normales, antes del 15 de febrero, antes del 1 de febrero que sucedieran los primeros casos aquí en México, pues llevábamos una vida planificada. Yo conozco a una persona que decía, mi esposa es tan bien organizada que tiene ya en su agenda todas las actividades que va a hacer de aquí a 7 años. Y pues uno decía, qué barbaridad, qué clase de organización. Sin embargo, pues estoy seguro que esa agenda se fue a la basura. Y entonces eso es lo que nos hace tener cierta desconfianza, cierta confusión, porque anteriormente sabías que sonaba tu despertador. Estoy hablando en el caso de una persona que va al trabajo. Sabías que sonaba tu despertador, sabías que te aseabas, sabías que ibas a tomar tu desayuno, te trasladabas al trabajo y ahí empezaban todas las actividades de la mañana. Posteriormente hacías un primer corte para irte a comer, regresabas al trabajo, regresabas quizás a tu casa y eso se podía convertir en una rutina de lunes a viernes o sábado para aquellos que trabajaban hasta el sábado. El domingo, pues claro, pues apartado para el Señor, para ir a la iglesia, para ir a orar, para ir a rendir el culto, nuestro mejor cultivo se lo llevábamos ese día. Sin embargo, hoy todo ha sido cerrado. En un momento determinado, las autoridades nos dijeron que solamente iba a estar abierta aquellas actividades que fueran esenciales. Y nosotros podíamos entender esencial aquello que fuera compatible con la vida, para preservar la vida. Entonces, no salir de casa durante un largo tiempo, que no fueron 40 días, que no fue una cuarentena, fueron muchos más días, y posteriormente se empezaron a abrir espacios para que la gente pudiera acudir a los supermercados una sola persona por familia y con muchos cuidados, con el cubrebocas, algunas personas con guantes, con gafas, en fin, muchas cosas que se tenía cuidado. Hemos seguido viendo que hay una línea ascendente de contagios, es decir, esto, aunque aparentemente nuestras autoridades nos han dicho que se hizo una meseta, a veces tenemos desconfianza porque sabemos que en las localidades donde vivimos los números hablan de diferente manera. Entonces, eso en nosotros crea un caos interno. No sabemos a quién creerle. La veracidad de las noticias de nuestras autoridades de salud nos dicen que ya podemos empezar a salir con cierta calma. Sin embargo, también vemos noticias de los médicos que dicen, el virus sigue activo,
Lo único que han hecho las autoridades es permitirnos a salir para contagiarnos. Entonces, bueno, se manejan una serie de cosas que nosotros estamos, que no sabemos si hacernos para un lado o para otro estamos confundidos y realmente nadie sabe qué es lo que va a pasar. Y esta misma situación la tenemos en Querétaro, y en la Ciudad de México, y en la ciudad de Zacatecas, y en la ciudad de Londres, y en Madrid, y en Bruselas, y en India, y en todas partes del mundo está esta gran confusión. No sabemos qué va a pasar. Y esto que no sabes qué va a pasar, te crea una gran desconfianza, pero sobre todo un gran temor. Y a esto le podemos poner un apelativo, un nombre, es incertidumbre. Cuando tú tienes una incertidumbre, verdaderamente te sientes indefenso, te sientes vulnerable, porque hay un dicho popular que dice que el conocimiento es poder. Y hoy lo podemos saber y lo podemos entender, porque antes que teníamos toda nuestra agenda hecha, repleta de todas las actividades, pues usábamos todo el día y nos íbamos a dormir en completa paz. Pero hoy estamos con los ojos abiertos. Mucha gente está que ni siquiera puede descansar porque no sabe qué es lo que le va a sobrevenir. Mucha gente entonces está cayendo en ansiedad. Muchos otros están cayendo en temor. Muchos otros están cayendo en diferentes cosas. Algunas veces ni siquiera somos capaces de resolver un problema. Muchas veces ni siquiera somos capaces de tomar una decisión, por más sencilla que ésta pueda parecer. Andamos irritables, inclusive se le ha dado el nombre a esta generación, la generación de cristal, porque ante nada, ¡pum!, se rompe. Y entra en pánico y se quiere pelear y quiere guardar sus derechos y que nadie lo vea feo, porque están en un punto que cualquier cosa que se les digan es tan sensible que explotan en ira, en violencia. Por el contrario, muchas otras personas están temerosas, están angustiadas, están que no saben cómo van a reaccionar. Tienen la sensación que algo malo va a ocurrir. Vivir así no es nada grato, hermano, hermana. Nosotros tenemos que buscar la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Necesitamos buscarla. De verdad no es vida vivir con la influencia del temor, del miedo, de la incertidumbre. Hay gente que tiene dificultad para sobrellevar el cansancio. Hay gente que tiene dificultad para sobrellevar tanto tiempo libre. Tanto tiempo libre los está volviendo locos. A muchas personas al interior de la familia, al interior del seno familiar, está teniendo discusiones, está teniendo disputas, está teniendo una serie de circunstancias adversas por todo este tiempo y también porque los nervios están de punta. Inclusive hay personas que viven al borde de un ataque de pánico. Hay gente que incluso presenta ataque de pánico. Nosotros hemos atendido llamadas con gente que tiene pánico y que no puede estar en paz. Y esto lo crea la incertidumbre. Y esto, bueno, pues es muy razonable, es muy entendible porque ya son casi 6 meses y lo peor es que no sabemos cuánto tiempo más va a durar esto. Y ante la incertidumbre, nosotros tenemos un Dios de certidumbre. La palabra de Dios en Hebreos 11, tenemos todo ese capítulo que habla de la fe. Y dice que la fe es la confianza de lo que se espera, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza contra la incertidumbre. Incertidumbre, si tú te vas al diccionario, te dice que in significa sin
sin certidumbre. Entonces, bueno, es sin certeza, es vivir en lo incierto, pero vivir en la fe es vivir con la certeza de lo que se espera. Ahora, te quiero explicar esto con un ejemplo que a lo mejor te pueda servir. Hace muchos años, mi familia y yo vivimos en la ciudad de Cancún y se avecinaba un huracán. Yo tengo un amigo que en aquel entonces tenía un velero y me pidió que lo acompañara a ponerlo a salvo en Isla Mujeres, porque ahí había una marina de un amigo que lo iba a tener junto con con las demás embarcaciones a salvo. Y entonces fuimos y me dijo, ¿te lo quieres llevar? Yo creo que en mi vida yo me había subido a un velero, mucho menos navegar uno. Y entonces me dijo, solamente sujeta firme el timón. Y ahí me tienes, creo que hasta me empezaban a doler los antebrazos de la firmeza con la que llevaba. Y él eventualmente llegaba y me corregía el rumbo. Y entonces yo decía, bueno, pues si no he soltado. Lo que pasa es que hay algo que yo no consideraba. Las corrientes marinas te van llevando, te van desplazando y fácilmente puedes perder el rumbo. Entonces, la segunda o la tercera ocasión de que pasó esto, me dijo, mira, te voy a dar un tip. ¿Alcanzas a ver hasta allá, hasta Isla Mujeres, una casita verde? No, hombre, pues se veían puros puntitos. Me dice, pon atención, se ve uno más grande que sobresale, es un edificio blanco. Al lado está la casita verde y al lado está una azul. Ubícate más o menos al centro de la isla. Entonces ya puse atención y logré verla. Y me dijo, cada vez que tú ves ese punto verde, si te empieza a llevar las corrientes marinas, solamente corrige tu rumbo. ¡Wow! Y eso me pareció un tip maravilloso. Es un tip que tú puedes aplicar a tu vida. Si tú tienes en mente hacia dónde vas, por ejemplo, yo tengo la meta que mi matrimonio no se destruya. Y esa es una de mis grandes metas. Otra de mis grandes metas es que mi hijo concluya sus estudios satisfactoriamente. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Tengo en mente hacia dónde voy. Esa es mi mente. Allá tengo fijo mi propósito, mi guía, mi punto de llegada. Y entonces ahora todas mis fuerzas las voy a dirigir hacia allá. ¿Cómo? Con la ayuda de Dios. Yo le pido, Dios, dame por favor sabiduría para que mi matrimonio siempre esté bien, para que siempre haya provisión en mi casa, para que mi hijo pueda terminar, para que tenga todo lo necesario para sus estudios, para que sea un hombre exitoso en la vida. Yo te lo pido, mi Dios. Entonces, fíjate qué es lo que estoy haciendo. Estoy orando. Estoy teniendo una comunión con Dios. Y eso a mí me baja una certeza, porque hay un propósito. Y ahora, Dios también me dice una cosa, ok, si ese es tu propósito, adelante, pero tú qué vas a poner de tu parte. Ah, bueno, yo tengo ganas de que mi matrimonio sea duradero, sea eterno, entonces tengo que ser fiel, tengo que ser el proveedor de la casa y tengo que hacer una serie de cosas, tengo que actuar con amor, con cariño, con protección y eso me va a dar también la certeza y la convicción de aquello que todavía yo no veo. Pero yo sé que si estoy puesto en las manos de Dios y yo estoy actuando con la fe puesta en Dios, sé que Dios me lo va a dar, porque lo estoy haciendo conforme a su voluntad. Entonces, fíjate, aquí intervienen varias cosas. La fe interviene el amor, interviene el propósito, interviene la fidelidad, interviene sobre todo la voluntad de Dios. Cuando tú te has sintonizado en eso, entonces tú vas a tener esa certeza porque lo estás haciendo con los ojos puestos en el autor y consumador de la fe. Ahora, ya sabemos que la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué es lo que yo espero? Que mi hijo sea un gran profesional. Digo, te estoy poniendo un ejemplo en un caso muy personal. Te estoy diciendo lo que sucede en esta familia. Seguramente puedes esto aplicarlo a tu empresa.
¿Cuál es el propósito? Que tu empresa sea la empresa líder de esa rama, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que a ti te interesa? Que seas una maestra que está con sus alumnos y que los alumnos saquen el primer lugar de aprovechamiento. No lo sé, pero tienes que tener algo en meta y tienes que dirigirte y tienes que pedirle a Dios y tienes que tener. Ahora, nos vamos a situar nuevamente en este tiempo de pandemia. ¿Cuál es tu propósito? Que salgas bien librado, que tus hijos, que tu esposa, que tus vecinos, que tus padres, que tus abuelos, que aquellas personas a quien tú amas y por quien oras cada día, le pidas a Dios que los preserve en completa paz. Porque Dios ha dicho que Él va a preservar en completa paz a aquel en cuyos pensamientos en ti perseveran, porque en ti han confiado. Y otra vez encontramos esa palabra preciosa, confiar, tener fe, creer. Todos estos conceptos nos llevan de la mano, van de la mano uno con otro. Ahora, fíjate, hay una cosa que es bien importante. Solamente Dios sabe cuál es ese propósito y cuál es ese destino. Y quiero leerte Jeremías, por favor, quiero que me acompañes al libro de Jeremías 29:11 al 13. Yo te lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Y fíjate, dice Dios, yo sé los planes que tengo para ustedes. Yo ya me quedaba con eso del versículo. Si Él sabe los planes que tiene para mí, pues no tengo que tener miedo. Pero todavía fíjate esta parte. Planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. ¡Wow! Te lo pone por escrito, te lo garantiza. ¿Quieres algo más? Entonces ustedes me invocarán y vendrán a mí en oración y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán porque me buscarán de todo su corazón. Te lo quiero leer ahora en Reina Valera contemporánea. Dice, solo yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. Palabra del Señor. Entonces ustedes me pedirán en oración que los ayude y yo atenderé sus peticiones. Cuando ustedes me busquen, me hallarán si me buscan de todo corazón. Esto a mí me parece maravilloso porque entonces tú puedes estar leyendo este versículo que te llena de toda paz, que primeramente ya sabes que la fe te va a dar una certeza y la certeza de Dios está por encima de cualquier incertidumbre. Cualquier cosa que te pueda producir incertidumbre en la tierra, llega la certidumbre de Dios y la aplasta. Porque si tú las pudieras poner y dimensionar, te darías cuenta que la certeza que Dios te da está por encima de cualquier cosa que te pudiera producir incertidumbre. Amén. Y este versículo que les acabo de leer, podríamos también ponerlo junto con Segunda de Crónicas 7:14. Segunda de Crónicas 7:14 es otro libro, es otro versículo precioso, porque nosotros siempre le pedimos cosas a Dios. Le pedimos y Él siempre está presto a darnos. Pero aquí Él nos empieza a decir otras cosas. Dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. ¿Se acuerdan cómo acabamos de ver aquí? Que dice, cuando ustedes me busquen, me hallarán si me buscan de todo corazón. Entonces, Dios está buscando esa parte. Él está queriendo que tú lo busques y Él se va a dejar encontrar.
pero si tú no lo buscas. También en Mateo 7:7 vemos una parte extraordinaria donde nos dice, al que pide, se le da. Al que busca, halla. Pero si tú no lo buscas, Dios está ahí esperando que lo encuentres, pero lo tienes que buscar. Pero lo tienes que buscar de todo tu corazón. Y dice, y buscar en mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Cada uno de nosotros quizás tenemos algo que todavía está por ahí causándonos ruido, a lo mejor por ahí hay algo, no sé, a lo mejor algún pensamiento violento, hay algo. Si tú te regresas de esos pensamientos, estás cumpliendo esta parte que Dios te está pidiendo. Te está pidiendo en realidad 4. Primero que te humilles, después que ores, posteriormente que busques su rostro y después que te regreses de tus malos caminos. Cuando tú hagas todo esto, Él promete que va a perdonar todos tus pecados y va a sanar tu tierra. Eso es lo que le estamos pidiendo. Dios, sana nuestra tierra. Tenemos una pandemia, por favor, sana nuestra tierra. Pero a lo mejor no lo estamos haciendo bien. La palabra de Dios dice, piden, pero no saben pedir. Amado, nosotros tenemos que pedir con inteligencia, tenemos que pedir apegados con la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Nosotros vamos a pedir lo que queramos, pero nosotros vamos a entregar esto. Si nosotros nos humillamos, significa que vamos a reconocer a Dios como un Dios majestuoso, como el Dios más grande, y decimos, yo soy chiquito, o sea, tú lo puedes hacer todo. Para ti no hay imposibles, Dios. Pero ¿qué pasa si te das tus aires de soberbia, si te das tus aires de grandeza, si eres altivo de pensamientos y crees que no vas a depender de Dios? Dios es todo un caballero y va a decir, adelante, si tú puedes con tus medios, adelante. ¿Quieres hacerlo tú solo? No te voy a estorbar yo. Pero si tú te humillas y le dices, Dios, no puedo. Dios, no podemos. Todo el mundo no hemos podido, por favor, sabemos que tú sí puedes. Y entonces oramos y le pedimos y retrocedemos de nuestros malos caminos y buscamos su rostro. Entonces Él ha prometido que va a perdonar nuestros pecados, que va a inclinar su oído para que pueda Él oír nuestras oraciones y nuestras peticiones, y entonces Él sanará nuestra tierra. Amados, esta es una promesa preciosa. Y esto lo estoy poniendo en contraste para aquellos que viven en angustia, para aquellos que viven en confusión, para aquellos que viven en incertidumbre. Nosotros tenemos la certeza, porque nosotros estamos actuando con la fe. Y precisamente la fe es la que nos va a dar esa certeza, esa convicción plena que las cosas van a pasar. Porque Dios nos lo dijo, entonces no hay que temer y no hay que ser de doble ánimo. Si Dios te dijo, así va a ser, mi hermano. Solamente tenemos que esperar sus tiempos, porque los tiempos de Dios son tiempos preciosos, precisos. Amén, perfectos. Ahora, la incertidumbre impera en el mundo, pero en contra de esa incertidumbre tenemos la certeza y la certidumbre de Dios. Y Dios no ha variado, no tiene sombra de variación. Desde que hizo la tierra, desde que hizo las galaxias, desde que hizo todo, desde que hizo hagamos al hombre a nuestra semejanza. Él sigue pensando igual y sus planes que Él tiene son para bien, para que tengamos una esperanza. Amén. Él no ha cambiado, Él sigue pensando que quiere lo mejor para ti. Y Él ha prometido que no te va a pasar nada. Tienes que estar bien cimentado en tu fe. Fíjate, hay otra palabra también en Hebreos, importantísimo. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quieres agradar a Dios? ¿Quieres estar bien con Dios? Ten fe, amado. Hay otra palabra. Dios nos dice que nos ha dado una medida de fe.
Los hijos de Dios tenemos una medida de fe, pero esa fe la podemos incrementar. ¿Cómo la incrementas? ¿Qué es la fe? La fe es conocer a Dios y saber que Él hace las cosas cuando tú le pides conforme a su voluntad. Cuando Él te las da, entonces tú dices, ¡wow! Y esa fe creció. Entonces sigue siendo intachable, sigue siendo de una sola pieza. Te quiero leer y con esto te quiero dar también otra idea. Quiero que leamos el libro de Job. Vamos a empezar no todo el libro lo vamos a leer hoy, no te asustes. Solamente los primeros versículos del capítulo 1. ¿Estás listo? Ok. Dice, había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable. ¿Qué quiere decir? Que no tenía cola que le pisaran. Era un hombre irreprensible. Era un hombre de una sola pieza. Vamos a leer aquí que dice también de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Hemos leído también y sabemos perfectamente que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Pues aquí nos están mostrando un hombre intachable, de absoluta integridad, con temor a Dios y apartado del mal. Pero además, si nosotros nos adentramos en esta historia, vamos a ver que era un hombre que tenía 7 hijos varones, tenía 3 hijas, tenía 7,000 ovejas, tenía 3,000 camellos, que tenía 500 yuntas, que tenía 500 burras y tenía muchísimos sirvientes. Mira, yo nada más para que te des una idea, yo pensaría una cosa. Si tenía 500 yuntas, pues seguramente necesitaba 500 personas que cada una fuera guiando esa yunta o a los bueyes que iban arando. 500 para esa parte. Ahora, yo me pongo a pensar, estas personas seguramente tenían que comer. ¿Tú te imaginas cuántas cocineras habría para darle de comer a 500 personas? A veces me dice mi esposa que les haga unos huevitos y con 3 que somos no me doy abasto y me quemo y me ganan las prisas con 3 personas. O sea, ahora imagínate darle nada más a esos 500 obreros, porque había otros que estaban seguramente atendiendo los partos de las burras, estaban otros atendiendo a los caballos. O sea, era el hombre más rico de la región. Y dice la palabra de Dios que llegó una corte celestial que venían comandadas o encabezados por Satanás. Satanás quiere decir el acusador de los hermanos. Y se presentó a Dios y le dijo, he estado recorriendo el mundo. Y le dijo, muy bien, le dijo Dios, qué bueno. Dice, ¿ya conoces a mi siervo Job? Dice, bueno, Job es una persona especial porque tú lo tienes en un escudo protegido con todas las riquezas que le has dado. Por eso es que es un hombre íntegro y por eso es que es un hombre intachable y por eso es que es un hombre que se mueve de esa manera. Pero yo estoy seguro que si no tuviera nada de eso, le dijo Satanás a Dios, yo estoy seguro que inmediatamente te iba a repudiar. Y le dijo, sí, te reto, pruébalo. Aquí quiero que veas una cosa, amado. Satanás no toma el control de las cosas por sí mismo. Tiene que ir a pedir permiso para que Dios permita que alguien sea aprobado. Lo mismo sucede en el libro de Mateo 4. Al inicio del ministerio de Jesús, dice, y el Espíritu Santo llevó al desierto a Jesús para ser probado. ¿Probado por quién? Por el diablo, ciertamente.
Pero si tú sientes que esta es una prueba, que el diablo tiene control sobre todos nosotros, no, amado. Dios permitió que nosotros seamos probados. ¿Probados en qué? En nuestra integridad, en que estamos apartados del mal. Y si acaso tenemos algún mal camino, que nos podamos regresar de ese mal camino. Que seamos intachables, que seamos de una sola pieza. Y entonces, cuando nosotros seamos así, vamos a tener la autoridad moral para decirle a Dios, he orado, me he regresado de mis malos caminos, te he buscado con todo mi corazón, me he humillado. Dios, te pido que perdones mis pecados y te pido que sanes mi tierra. Y aparte, como tú sabes, porque lo sabes, porque está escrito en la palabra de Dios, y si está escrito en la palabra de Dios, Dios lo va a hacer. Así que, amado, con la fe vas a tener la certeza que lo que Dios te ha prometido va a suceder. Y entonces todos tus miedos se van a disipar. Y entonces no te va a importar si esta cuarentena se va a 6 meses o se va a 1 año. No te va a importar. No vamos a estar pendientes de lo que digan las autoridades de salubridad, que si ya habían dicho inicialmente que en junio, posteriormente dijeron que en agosto, y estas fechas se han venido cumpliendo y nosotros vemos que esto sigue y sigue. Amado, hace rato cuando te puse el ejemplo del velero, te dije que Dios nos pide que tengamos una visión a futuro de lo que va a ser nuestra vida, de lo que queremos en nuestra vida. Él promete que tú vas a llegar por medio de la fe en Jesús, siempre puesta la mirada en el autor y consumador de la fe, que es Jesús, y que tú hagas tu parte. Que no te eches a dormir, que no te vayas a tu zona de confort. Amado, con mucha tristeza te voy a decir esto. Yo he notado que mucha gente, y no nada más de la iglesia del Tercer Día Querétaro, yo he notado que la iglesia de Jesucristo de todo el mundo se ha empezado a desanimar. No te desanimes, amado, lee la palabra. Ahora es el tiempo de acercarte. Ahora es el tiempo de estar pendientes de las promesas de Dios para sus hijos. Tú eres su hijo, tú eres su hija, y todo aquello que Él te ha prometido, te lo va a dar. Amén. Te lo va a dar, solamente muévete en fe. Mi esposa la semana pasada que predicó decía que venimos en un mundo donde todo es por vista. Si yo lo veo, yo lo creo. Ah, esta es una televisión. Sí, porque la estoy viendo. Amado, nosotros ya no andamos por vista. Nosotros andamos por fe. Y a medida que las cosas te sucedan y tú le des las gracias a Dios y le des a Él toda la autoridad, porque muchas veces te da algo y tú dices, sí, porque soy médico, entonces pues tengo un salario, porque tengo estas concesiones, es que soy... No, todo es para la gloria de Dios. Y en todo dice la palabra de Dios en Efesios 5:20, dice, por todo dar gracias a Dios el Padre por medio de Jesucristo, por todo, porque uno piensa que uno tiene que dar las gracias cuando el favor es muy grande. No, hay que dar gracias por todo, aún de lo que no nos acordamos. Tú abriste los ojos esta mañana, significa que tienes vida. Gracias, Dios, porque estoy vivo. Por todo hay que dar gracias. Y todo lo que suceda, te dieron de desayunar, gracias, Dios, porque haya la cena en mi casa. Por todo, porque estás casado y tu esposa está en buen estado de salud y está contigo y te ama, gracias, Dios. Porque estás en un hogar cristiano, gracias Dios. Gracias Dios porque mi padre se encarga de orar por mí, porque mi madre se encarga de orar por mí, porque mi hermana, mi hermano, mi tío, mi abuelo, porque todos oran por mí. Gracias Dios. Ahora yo voy a ser recíproco y voy a orar por ellos. Estoy en un hogar cristiano, gracias Dios. Gracias por la nación donde vivo.
Gracias Dios, gracias porque no en todas las naciones me permiten que haya una iglesia donde congregarme, que haya una Biblia que yo pueda abrir y leer tu palabra. Compárate con otras naciones, en otras naciones hay persecución al pueblo de Dios. Hay que darle gracias de todo en todo momento. Amén. Perdón. Te había leído 2 versiones del libro de Jeremías. Ahora te la quiero leer en la Reina Valera 60. Dice, los planes que Dios tiene para nosotros son de paz y no de mal para darnos el fin que esperamos. Nosotros estamos esperando un fin y Dios tiene unos planes. Y esos planes son de bien y no de mal, para que nosotros podamos alcanzar ese fin. Amén. Y aparte, lo más importante de todo es, dice Dios, Dios lo ha dicho. O sea, Dios lo ha afirmado, Dios te lo garantiza. Ahora, dime una cosa. Hay 2 formas de esperar a que sucedan las cosas. Con fe o con temor. Si tú no crees en Dios, si tú no crees en la palabra de Dios, o aún siendo hijo de Dios, estás empezando a albergar dudas en tu corazón y decir, bueno, es que ya pasaron 180 días y yo no veo claro. Ese tambalearte, ese titubearte, te va a meter en temor. Y pueden las cosas venir de 2 maneras, o en fe o en temor. Yo quiero que me acompañes otra vez al libro de Job. Hay un versículo que es muy poderoso. Y dice Job en el capítulo 3, en los versículos 25 y 26, que todo aquello que él más temía le sobrevino. Claro, claro, tú lo estás llamando. Estás diciendo, él estaba diciendo, y se me va a quemar el granero y me voy a quedar sin animales. Y empezó a albergar un temor en su corazón. Él era un hombre de fe, pero empezó a tambalear, que era precisamente lo que Satanás le había dicho a Dios. Bueno, lo que pasa es que tú lo tienes en una posición muy segura, muy estable, pero yo estoy seguro que si le quitas todo eso, él va a tambalear en su fe. Su fe en Dios nunca tambaleó, siempre creyó en Dios y le vinieron cosas terribles, pero él temía. Él no creía al 100% que Dios lo iba a levantar al 100%. Y hubieron muchos elementos para que él dudara y despotricara la palabra de Dios, para que desconociera a su Dios. Sus 4 amigos, su esposa, le decían, bueno, pues ¿qué clase de Dios tienes? O sea, yo no veo que te esté ayudando. Pero él tenía duda en su corazón. Amado, no tengas duda en tu corazón. Sé de una sola pieza. Sé firme en la fe. Firme en la fe. Vamos a leer. Dice, lo que yo siempre había temido me ocurrió. Se hizo realidad lo que me horrorizaba. No tengo paz ni tranquilidad, no tengo descanso, solo me vienen dificultades. Amado, este tiempo lo podemos sobrellevar si nos colocamos bajo el abrigo de Dios, bajo todas sus promesas. Hoy es tiempo de ver de qué estás hecho, amado. Hoy es tiempo de decirle, Dios, yo en ti confío al 100%, porque yo sé que tú harás, porque si tú lo has dicho, tú lo vas a hacer. Así que, amado, ¿de qué lado estás? ¿Del temor o de la certeza y la paz que Dios te da? Yo prefiero la certidumbre de Dios, yo prefiero la certeza de Dios. Espero que tú también te vayas por ese camino. Porque certidumbre es seguridad, es paz. La certeza
Es la seguridad de que conocemos la verdad, sin lugar a dudas, que a su vez proviene del latín certus, que quiere decir cierto, que significa algo que ya está resuelto. Amén. Ahora, necesitamos esta segunda parte también, estar convencido de lo que no se ve. Esa es la fe. Me parece que hace 3 semanas yo toqué este punto de la fe y yo te decía que a medida que los hijos van creciendo, a medida que los niños son pequeños y empiezan a crecer, empiezan a tener confianza o fe en sus papás. Cuando un papá le dice no metas el dedo ahí porque te va a dar un toque y los niños se quieren pasar de listillos y quieren probar y meten, ¡uy! Les da toque. Entonces asocian la palabra que dio el papá y ven que es cierto. Y le empieza a decir llévate un paraguas porque va a llover. Porque previamente el papá ya escuchó los truenos. Y no se llevan el paraguas y regresan hechos una sopa. Entonces empiezan a escuchar y empiezan a pedir consejo. Oye, papá, ¿qué ropa crees que me convenga? Oye, ¿cómo crees que deba hacer la entrevista? Oye, porque saben que el papá sabe, tienen fe en el papá. Si tú conoces a tu Dios, vas a incrementar la porción de fe que Él te dio. Y a mayor fe, no va a haber ninguna incertidumbre, ninguna duda que te provoque entrar en angustia, en remordimiento, en irritabilidad, en temor, en todas las cosas que son nocivas para tu vida. Pero no tan solo para ti, sino los que están cerca de ti. ¿No conoces a alguna persona que los mismos que viven con él dicen, no, ya va a hablar? Porque nada más abre la boca y es palabra de temor, de angustia, de miedo, que además contagia a todos los que están ahí. Amado, el Hijo de Dios siempre tiene que ser un portador de buenas noticias. Por eso es que nos hicieron a imagen y semejanza de nuestro Dios. Porque debemos siempre ser portadores de la buena noticia. Y la buena noticia es que Cristo vive. Amén. Esa es la buena noticia. Y que Cristo no nos dejará ni nos desamparará. Por lo tanto, amado, por esa fe, conserva la certeza, conserva la certidumbre. No vivas más en incertidumbre. Quiero leerte, para terminar, este precioso versículo que está en Primera de Juan, capítulo 5, dice, la fe que vence al mundo. Porque todo lo que es nacido de Dios, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es Hijo de Dios? Amado, fortalece tu fe. Plántate en tu fe, relaciónate con los de tu fe y si ves que alguien ha declinado en su fe, apuntala a su fe. Levántalo y dile, no mi hermano, adelante. Tenemos a un Dios de diferencia, nosotros somos el pueblo elegido. Pon tus ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te proteja. Y por favor, te pido que continúes leyendo acerca de la fe. Este libro, Hebreos, en el capítulo 11, nos habla de los héroes de la fe. Vas a ver qué hermosura y va entonces a crecer tu fe cada vez más. No te apartes de Dios, amado. Yo en las cápsulas pequeñas que te mando por las mañanas, te he dicho que leas el libro de Proverbios. Hay un libro para cada día del mes. Por favor, un capítulo. Por favor, te invito a que otra vez regrese tu familia y tú a tener un tiempo con Dios. Tengan un tiempo familiar con Dios. Reúnanse. Yo les he pedido que nuevamente se reúnan como si estuviéramos en una iglesia presencial, que a las 12 del día estén sentaditos para ver cuál va a ser el alimento que Dios nos va a dar esta mañana. Amén. Que Dios te guarde, que Dios te proteja,
Que Dios te bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro en ti y que te guíe por sendas de paz y de justicia. Que Dios te bendiga, amado.